Se recomienda discreción. Los has visto en las películas, pero los viajes en el tiempo puede que no estén tan lejos de la realidad, o eso nos gusta pensar. En definición, el viaje en el tiempo es el concepto de moverse de un punto a otro de manera análoga en diferentes puntos del espacio. Películas como Regreso al Futuro nos han enseñado la magia que esconden estos sucesos. Los viajes en el tiempo han fascinado a todo el mundo, en especial a los aficionados de la ciencia ficción. ¿Serán posibles? Si en el futuro generan una tecnología de este tipo, no sería tan descabellado pensar que ya estén viajando entre nosotros. Número 7. La chica del celular. Existe una grabación que tiene lugar años después de la Segunda Guerra Mundial, en 1938. En ella se puede apreciar a una mujer hablando con un dispositivo parecido a un teléfono móvil de última generación. La explicación a este caso la da un informador del diario Daily Mail, el cual dice ser bisnieto de la mujer. El móvil en cuestión podría ser un prototipo de celular creado por la marca DuPont, donde la chica de 17 años trabajaba probándolo. Número 6. Es el año de 1962 y el jugador de fútbol Garrincha levanta la Copa del Mundo para Brasil. En la foto se aprecian muchos fotógrafos, pero entre todos destaca la imagen de uno, el cual sostiene lo que aparentemente es un móvil de pantalla táctil. La explicación que se da a esto es que pudiera tratarse de una cámara Rolleiflex japonesa vista desde atrás. Este tipo de cámaras eran pequeñas y se produjeron desde los años 50 hasta los 80. Número 5. Ordenador portátil de 1920. En el metro de Moscú existe una pintura espectacular, en la cual se aprecia un curioso personaje que sostiene un artefacto extraño. Habla con lo que aparentemente es un teléfono móvil y revisa un ordenador portátil. La explicación no parece sencilla. Algunos expertos señalan que puede tratarse de un equipo de radiocomunicación de esa época, captado de una manera muy particular. Número 4. Vestido con una camiseta de última moda, unas gafas fashion y una cámara de fotos moderna, este joven es uno de los viajeros del tiempo más famosos del internet. La fotografía fue tomada en la apertura de un puente en Canadá en 1941. El joven parece ser de otra época si lo comparamos con las demás personas, pero lo cierto es que esas gafas y atuendo se podían conseguir en esa época. De hecho, la camiseta fue bastante famosa. La cámara puede ser un modelo Kodak de bolsillo, por cierto, que estaba en el mercado desde el año 1901. Número 3. Una mujer con un celular en una película de Charlie Chaplin. En los extras de la famosa película de Chaplin de 1928 se puede apreciar una mujer anciana sosteniendo lo que parece un teléfono móvil. Un experto en historia dijo que podía ser un dispositivo auditivo muy famoso en esa época, como una trompeta portable. Número 2. Von Helton. Conocido simplemente como Von Helton, esta figura enigmática es considerada en parte a un vampiro, pero él asegura que es 100% un viajero en el tiempo. Él ha enseñado una prueba de sus procesos de viajes con una serie de fotografías donde se le ve en distintas épocas. Se le puede ver en 1857 en un estudio de Inglaterra, hasta en Berlín en 1945 o en nuestros días enfrente de una bandera americana. Es un verdadero viajero del tiempo, o quizás un vampiro, o un tremendo farsante. Júzgalo tú mismo o tú misma. Y finalmente, llegamos al puesto que con tantas ansias estabas esperando. Número 1. El puesto número 1 se le atribuye a Andrew Carlson. Él viajó hasta nuestros días desde el año 2256 y en poco tiempo amasó una gran fortuna en el Wall Street. Según se reportó, Carlson empezó con una inversión de $800 que en poco tiempo convirtió en $350 millones. Esto atrajo la atención y una serie de investigaciones que enseguida se ocupó de él. Esto podría confirmar la teoría de que los viajes en el tiempo son posibles.
Infraescucha, como siempre, tú eres el que tiene la última opinión. ¿Crees que los viajes en el tiempo son posibles? ¿O simplemente nos gusta soñar con otra realidad a través de la ficción? El universo está lleno de misterios que no podemos explicar, desde criaturas misteriosas a los fenómenos paranormales más inexplicables. No hay límites a los misterios de nuestro mundo. El día de hoy hablaremos sobre algunos de los fenómenos misteriosos que posiblemente no conozcas. Esto es Inframundo Relatos. Número 10. La monomofeta de Mayaca. El monomofeta es un homínido que se dice que habita en Florida. A menudo se le describe como un primate bípedo, con el pelo largo y oscuro, que tiene un olor muy desagradable. Se cree que vive en los pantanos alrededor de Florida, donde ha habido numerosos avistamientos. En el año 2000, una misteriosa mujer envió 2 fotos a la oficina del sheriff del condado de Sarasota, Florida, pero deseaba permanecer en el anonimato. Los escépticos dicen que la criatura es solo una persona en traje, un orangután que se había fugado. Quizás nunca lo sabremos. Número 9. Las caras de Belmez. Este caso es muy conocido en España y a muchos les sonará familiar. En 1979, la familia Pereira comenzó a encontrar rostros humanoides extraños que aparecían y desaparecían en su casa sin explicación. Según la historia, un día de agosto María Gómez dijo a su marido que un rostro había aparecido en el piso, en concreto, en la cocina. Su marido destruyó inmediatamente la imagen con un pico, pero apareció de nuevo más tarde. El alcalde les prohibió la destrucción de la nueva cara y había que cortar la pared para hacer una prueba. Las caras persistieron durante los siguientes 30 años. Aparecieron como hombres y mujeres con una gran variedad de expresiones en sus rostros. Al igual que muchos otros sucesos paranormales, se encontró que la casa estaba construida sobre un cementerio y cuerpos fueron encontrados debajo de la casa. Nuevamente los escépticos afirman que los rostros son un engaño creado con un químico oxidante. Número 8. Avistamientos nocturnos en Fresno. Las imágenes es de 2 cámaras de vigilancia que captó una figura caminando a través del marco. No se sabe mucho acerca de la cinta, pero nadie puede explicar lo que está pasando aquí. La figura se mueve en una forma no natural, casi como si estuviese caminando sobre zancos. No hay suficiente detalle en el video para saber qué es lo que parece exactamente, pero ha habido otros videos capturados donde se representan criaturas similares, así como el doblaje de los noctámbulos. Número 7. Luz Pauling. La historia de la Luz Pauling cuenta que una noche un tren en movimiento aplastó a un guardaagujas ferroviario que dirigía el tren con una linterna. Otra historia dice que es el fantasma de un hombre que estaba en el bosque en busca de su hijo con una linterna y que fue atropellado por un tren. En cualquier caso, este hecho inexplicable de la luz ha estado apareciendo desde hace 40 años y sigue siendo todo un misterio. Todavía aparece casi todas las noches. La luz es una gran esfera que ocupa un poco de horizonte. Los colores van de la gama de rojo y blanco a verde. Número 6. Los fantasmas de las vías del tren en San Antonio. Estas vías que se encuentran en San Antonio se han conocido como las vías de los fantasmas, debido a un extraño fenómeno que ocurre a los coches que paran en las vías. La historia de fondo habla de un autobús escolar lleno de niños que se quedó atascado en las vías del tren. Se dice que el tren golpeó al autobús matando a todos los niños. Ahora mismo, si vas con tu coche y lo paras en las vías, el coche empieza a moverse solo hasta salirse de las vías. Junto con el movimiento del coche en sí, la gente ha dicho sentir la vibración del coche o escuchar voces y susurros de los niños. Para hacer esta historia aún más espeluznante, la gente ha reportado rociar polvo de bebé en su coche, solo para encontrar huellas de las manos de niños. Nuevamente, ya saben cómo son los escépticos que dicen que sienten que el lugar es una ilusión óptica y los coches en realidad solo están cuesta abajo. Pero lo raro es que todavía no se explican las huellas de las manos que muchos han encontrado en su coche. Número 5. La gárgola de Buckingham.
Un video aparecido en Beckingham, Inglaterra, representa lo que parece ser una gárgola saltar de un conjunto de edificios a otro. Muchos han investigado la zona e informado de una extraña sensación de ser observado, pero no existe otra evidencia de la gárgola. Otra vez con los escépticos, que han tratado de refutar la existencia de la gárgola, afirmando que el video es simplemente un montaje. El extraño homínido tiene los ojos brillantes y se mueve de una manera natural muy rápidamente. Número 4. La habitación 428. Esta habitación, ubicada en la Universidad de Ohio, está disponible para los estudiantes. Se ha abierto y cerrado debido a los diversos informes paranormales con respecto a esta habitación. Se ha sentido actividad poltergeist, los objetos que vuelan por la habitación, puertas que se abren y se cierran por sí mismas, y las sombras oscuras que aparecen y desaparecen sin explicación. Lo más espeluznante de esta habitación es la cara demoníaca que aparece en la puerta de madera. La puerta ha sido sustituida varias veces y la cara aparece de nuevo. Se dice que es el espíritu de un estudiante que se suicidó en esta habitación. Número 3. La zona del silencio Mapimi. Hay un desierto en Mapimi, México, que ha sido escenario de un extraño fenómeno de ondas de radio. En julio de 1970, se dice que una base militar de Estados Unidos en Utah lanzó un misil de prueba que se desvió mucho de su curso y se estrelló en el desierto. Un equipo fue enviado para encontrar los restos y se construyó una carretera para el transporte. El misil se dice que contiene elementos radioactivos que contaminaron el suelo de la superficie. Se ha dicho que no hay radio, televisión, onda corta, microondas o señales satelitales que puedan entrar en la zona. Objetos extraños, luces y ovnis han sido vistos en la zona, así como los informes de 3 criaturas humanoides rubias. Varias personas afirman que piden agua y nada más, y cuando se les pregunta de dónde son, ellos responden, somos de arriba. Los científicos no saben si esto es debido a las propiedades magnéticas de la zona, o si la cantidad grande de meteoros en la zona es lo que lo causa. Número 2. La mano de Pangoshi. En un lugar sagrado de un monasterio budista en el Tíbet, algunos dicen que está la mano de un yeti. Aunque muchos creen que la mano es falsa, muchos acuden al monasterio para echar un vistazo. Los monjes la consideran una parte sagrada y no permitirán ninguna prueba científica. Se ha dicho que un hombre llamado Peter Wiener trajo de contrabando la mano de Nepal. William Hill realizó pruebas en la mano con resultados sorprendentes. Concluyó que la mano fue de un homínido, pero más estrechamente coincide con el Neandertal. La mano fue robada y actualmente está en el paradero de desconocida, posiblemente en alguna colección personal que se consiguió en el mercado negro. Número 1. La Batalla de los Ángeles. El 24 de febrero de 1942 en Los Ángeles, las sirenas de ataque aéreo comenzaron a sonar. Muchos creían que Estados Unidos estaba experimentando un nuevo ataque de Japón. La Brigada de Artillería de la Costa lanzó proyectiles antiaéreos a un misterioso objeto que flotaba en el cielo nocturno. Los medios de comunicación se volvieron locos después del increíble incidente y se convirtió en noticia de primera plana. ¿Qué podría permanecer en el cielo de la noche? ¿Un globo meteorológico? Eso es lo que el gobierno dijo cuando se le preguntó sobre el incidente. Lamentablemente, los misiles mataron a 4 personas y 3 personas más murieron de ataques al corazón inducidos por estrés. Algunos lo describieron como un objeto grande y otros como varios objetos pequeños. De todos modos, había algo misterioso sobre la ciudad de Los Ángeles esa noche, que hasta hoy no se conoce la causa. Este fue el top de los 10 fenómenos más misteriosos que han sucedido en la historia. El accidente de Chernobyl, acontecido en Ucrania el 26 de abril de 1986, ha sido el accidente nuclear más grave de la historia, siendo el único que ha alcanzado la categoría de nivel 7, el más alto en la escala INES. Aquel día, durante una prueba en la que se simulaba el corte de suministro eléctrico en un aumento súbito de la potencia del reactor 4
de la central nuclear de Chernobyl, se produjo el sobrecalentamiento del núcleo de un reactor, lo que terminó provocando la explosión de hidrógeno acumulado en su interior. La cantidad de material radioactivo liberado, que se estimó fue de unas 500 veces mayor a la liberada de una bomba atómica arrojada en Hiroshima en 1945, causó directamente la muerte de 31 personas, forzó al gobierno de la Unión Soviética a una evacuación de 135.000 personas y provocó una alarma internacional al detectarse radioactividad en diversos países de Europa. Además de las consecuencias económicas, los efectos a largo plazo del accidente sobre la salud pública han recibido la atención de varios estudios, aunque sus conclusiones son objeto de controversia. Si se coincide que miles de personas afectadas por la contaminación han sufrido o sufrirán en algún momento de su vida efectos sobre su salud. La central nuclear de Chernobyl se encuentra en Ucrania, a 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobyl, a 16 kilómetros entre la frontera de Ucrania y Bielorrusia, y a 110 kilómetros al noroeste la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía 4 reactores, con la capacidad de producir 1000 kilovatios cada uno. Durante el periodo de 1977 a 1983 se pusieron en marcha progresivamente los 4 primeros reactores. El accidente frustró la terminación de otros 2 reactores que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía con los requisitos de seguridad que en esas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en el occidente. El más importante de ellos es el que carecía de edificio de contención. El número de reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1700 toneladas, dentro del cual 1600 tubos metálicos resistían a la presión alojada de 190 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas. Por estos tubos circulaba agua pura de alta presión que, al calentarse, proporcionaba vapor a la turbina de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos denominados barras de control, compuestos por acero y boro, que ayudaban a controlar la reacción en cadena dentro del núcleo del reactor. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió exactamente en Chernobyl? ¿Por qué ocurrió ese desastre? ¿Y qué impacto ecológico causó? El accidente ocurrió en la madrugada del 26 de abril de 1986. Consistió básicamente en una conjunción de fallas humanas y de diseño de la planta. Se originó en una serie de pruebas que, con el fin de mejorar la seguridad, se iniciaron en el reactor. La idea era verificar que la inercia de una turbina era suficiente si se producía una interrupción abrupta de la alimentación eléctrica, para que los generadores mantuvieran en funcionamiento al sistema de refrigeración hasta que se arrancase los generadores de diésel de emergencia. En la unidad 4 de la central de Chernobyl se intentó ese experimento después de haberlo realizado con éxito en la unidad número 3. Para llevarlo a cabo era necesario llevar el reactor a un 30% de su potencia de funcionamiento, o sea, 3.200 millones de vatios térmicos. El 25 de abril, a la 1 de la mañana, se comenzó a bajar la potencia y a las 13 horas el reactor ya estaba funcionando a un 50% de potencia cuando se desconectó una de las 2 turbinas. En ese punto, las autoridades del sistema pidieron que se lo mantuvieran por necesidades de la red eléctrica. La central quedó esperando la autorización para iniciar la experiencia, cosa que ocurrió a las 23 horas. A las 23:10 se bajó la potencia del reactor por un error de operación. Ese fue su primer error. La potencia se bajó a 1%, provocando la condensación del vapor presente en el núcleo. Como el agua absorbe más neutrones que el vapor, esto introdujo reactividad negativa. Entonces decidieron extraer todas las barras del control del núcleo, algo que no estaba permitido por los manuales de operación. Segundo error. Fue posible porque el diseño no contemplaba el esclavamiento del mecanismo. Con el reactor operando prácticamente sin barras, se alcanzó un 7% de potencia en un estado de alta inestabilidad. Las barras de control absorben los neutrones excedentes, manteniendo al reactor estable o crítico. Su remoción introduce la reactividad positiva.
El reactor poseía un sistema automático de control de caudal por los canales. Al trabajar a tan baja potencia, el sistema hubiese tendido a la parada. Para evitarlo, los operadores desconectaron el sistema de parada por caudal e iniciaron el control manual del mismo. Ese fue su tercer error. Nuevamente, la falta de enclavecimiento permitió esta maniobra. En ese momento, todo el refrigerante estaba condensado en el núcleo. Exactamente a la 1:23 minutos 4 segundos del 26 de abril de 1986 se decidió desconectar la turbina de la línea de vapor para iniciar la prueba. Para poder hacerlo, los operadores tuvieron que hacer lo propio con otro sistema de emergencia. Ese fue su último cuarto error. Al desconectar la turbina, las bombas comenzaron a alimentarse por la tensión provista por el generador durante su frenado inicial. La tensión fue menor y las bombas trabajaron a menor velocidad. Entonces se formaron burbujas de vapor en el núcleo, insertando una altísima reactividad y por lo tanto un brusco incremento de la potencia. A la 1:23:40 segundos, el operador quiso introducir las barras de ese corte, pero ya era demasiado tarde para ese entonces. El reactor ya estaba a varias veces su potencia nominal. La presión de los tubos subió rápidamente, provocando su ruptura. Estallaron, levantando el blindaje de la parte superior del núcleo. Algunos fragmentos de combustible y grafito en llamas fueron lanzados hacia afuera, cayendo sobre el techo de turbinas adyacentes, causando una treintena de incendios. Para las 5, los bomberos habían apagado la mayoría de ellos, con un terrible costo de vida por la sobreexposición. Luego de fracasar en el intento de inundar al núcleo, los soviéticos decidieron cubrirlo con materiales absorbentes de neutrones y rayos gamma, como plomo, sustancias de boro, arena, arcilla y dolomita. Del 28 de abril al 2 de mayo se dedicaron a hacerlo desde helicópteros. Cavaron un túnel por debajo de la central para introducir un piso de hormigón y evitar la contaminación de las capas de aguas subterráneas. Así consiguieron que cesaran las grandes emisiones de material radioactivo. El reactor fue finalmente recubierto con un sarcófago de hormigón que provee un blindaje suficiente como para trabajar en los alrededores. Para evacuar el calor residual se instalaron ventiladores y filtros. Este accidente dejó algunas consecuencias. Alrededor de 30 personas perdieron la vida inmediatamente. Otros 15 murieron apagando el fuego por radiación y otras causas relacionadas. 350.000 personas tuvieron que ser evacuadas en más de 150.000 kilómetros cuadrados, muchos de los cuales permanecen aún deshabilitados. Se calcula que ese desastre se llevó la vida de 4.000 personas aproximadamente, contando 50 trabajadores expuestos a las mayores radiaciones. Alrededor de 3.940 personas que murieron por cáncer y leucemia provocados por la radiación. A esa conclusión llegó el informe del Foro de las Naciones Unidas sobre Chernobyl. El mismo documento sostiene que 2.200 obreros de 200.000 que realizaron trabajos sobre la planta después del accidente morirán por las radiaciones recibidas corporalmente. 1.800 niños y adolescentes de las áreas más contaminadas contrajeron cáncer de tiroides, y se teme que el número de casos de cáncer de tiroides como consecuencia del accidente llegará a 8.000 en las próximas décadas. Lamentablemente, 5 millones de personas viven actualmente en la zona de Belarus, Rusia y Ucrania, contaminadas con radionucleosis. Sin embargo, el informe de la ONU advierte que, en su mayor parte, salvo en la zona incluida en un radio de 30 kilómetros del reactor, que está muy contaminada, y en algunos lagos cerrados y bosques de acceso restringido, los niveles de radiación han vuelto a situarse en valores aceptables. La radiación liberada por el reactor fue 500 veces superior a la bomba de Hiroshima de 1945. Además, gran parte de los terrenos afectados por la radiación solo se verán normalizados pasando 200.000 años. Eso es lo que explica Greenpeace. Sabemos que actualmente realizar un viaje tanto al futuro como al pasado es imposible, aunque se cree que un astronauta consiguió viajar al futuro por unos instantes. De cualquier manera, cuando pensamos en estos temas, solo se nos ocurre pensar en alguna película de ciencia ficción.
Pero la verdad es que ha habido diversos testimonios de personas que han admitido despertarse en otra época y recordar perfectamente cómo era todo. Esta es la historia que relata Al Bielek, el cual recuerda perfectamente sus 6 semanas que permaneció en el año 2137 y 2 años que pasó con su hermano en el año 2749. Al Bielek y su hermano Duncan fueron parte de un proyecto llamado Montauk, el proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos. Se estuvieron desarrollando técnicas de guerra psicológica y también muchas investigaciones inusuales, incluyendo viajes en el tiempo. El barco llamado USS Eldridge fue el barco donde Al Bielek viajó al futuro el 13 de agosto de 1943, la fecha del experimento Filadelfia, una prueba en la que la Marina de los Estados Unidos utilizó para conseguir teletransportar al mencionado barco, intentando realizar viajes en el tiempo. El sistema médico del futuro utiliza tratamientos de vibraciones. Cuando Al Bielek llegó al año 2749, se despertó en la cama de un hospital. Supuestamente, cuando Al Bielek observó el material quirúrgico y típico de ese hospital, era realmente algo avanzado que no existe en la actualidad. Era muy sofisticado y tecnológico. Bielek también afirmó que había numerosas ciudades flotantes que podían ser transportadas a diferentes partes del planeta. Algunas de ellas tenían más de 2.5 millas de altura, todo gracias a años de investigación de la lucha contra la gravedad. La mayoría de programas de televisión eran educativos. La gente era muy práctica y racional, lo cual quiere decir que el exterminio de programas de salsa rosa y del corazón, junto con otros programas que hacen creer a las personas sobre otros modelos de vidas, los convertían en mejores personas. Apenas 300 millones de personas vivían en el año 2749 y Estados Unidos, uno de los mayores, contenía alrededor de 50 millones de personas. Esto es lo poco que podría tener sentido, ya que con el paso del tiempo y el gran daño producido al planeta, solo algunas personas habrían conseguido adaptarse al nuevo mundo. Ya no existían las guerras. Existió una gran guerra entre los rusos y los chinos, así como entre los Estados Unidos y Europa, pero en el año 2749, las guerras eran prácticamente imposibles. No había ningún militar, ni soldados, tampoco existía marina de guerra, ni ninguna fuerza aérea, por lo que cualquier conflicto entre países era irrelevante. De hecho, tampoco existía el gobierno. El sistema informático de inteligencia cinética era lo que ejecutaba todo, hacía funcionar todo realmente correcto. Este gran sistema que hacía prácticamente inútil al hombre y a su conocimiento, diciendo adiós al trabajo físico, fue construido en el siglo XXVI. ¿Y qué hay sobre el socialismo? El cual funcionaba perfectamente. Nadie necesitaba tener dinero y no había necesidad de tenerlo en ninguna parte. Todo el mundo tenía sus propios créditos, los cuales le permitían comprar todo lo que quisiera y deseara en cualquier parte del mundo. Por otra parte, la inversión de los polos fue detenida por una estructura de postes artificial que fue especialmente diseñada para detener el gran colapso que pudo producirse. Las costas de los continentes habían cambiado considerablemente, el nivel del lago era muchísimo más alto y 2/3 partes de Florida habían desaparecido. Este aspecto no es demasiado descabellado si nos ponemos a pensar. Por otra parte, el daño que el ser humano está causando al planeta está provocando severas consecuencias que a largo plazo podrían desembocar en un resultado similar a los que este hombre propone. En fin, el que tiene la última palabra eres tú, infraescucha. Cuéntame qué crees sobre esta historia. ¿Realmente crees que Al Bielek y su hermano pudieron viajar al futuro y permanecer 2 años ahí? ¿O realmente solo es una invención para hacernos creer que todo es posible? Uno de los descubrimientos más fascinantes y misteriosos de nuestra historia son los cientos de cráneos en forma cónica, también conocidos como cráneos alargados. Estos restos óseos de seres antiguos no han podido ser explicados por la ciencia, a pesar de que muchos expertos han ofrecido diversas teorías. Expertos en anomalías espaciales afirman haber encontrado un cráneo alargado en Marte, similar
a los descubiertos en varios lugares de la Tierra, incluyendo Egipto y Perú. Algunos expertos en el tema, el cráneo alargado extraterrestre descubierto por el rover Curiosity en el planeta rojo demuestra que razas extraterrestres vivieron en Marte en el pasado. También argumentaron que la sorprendente similitud del cráneo de Marte con los cráneos alargados encontrados en los principales sitios arqueológicos de la Tierra sugieren que los extraterrestres vivieron en Marte y visitaron la Tierra en la antigüedad. La imagen de rover Curiosity, que supuestamente demuestra un cráneo alargado en Marte, fue tomada por el Mastcam el 8 de junio del 2014 y subida a las redes sociales el 14 de junio de este año. El canal YouTube Paranormal Chrysler fue quien ha dado a conocer las imágenes, y para ellos es claramente un cráneo alargado, posiblemente de miles de años de antigüedad. Supuestamente Chrysler Paranormal se trata de un cráneo alargado, posiblemente de miles de años de antigüedad, y dicen que decidieron mejorar la imagen para tener una idea más clara de lo que es en realidad. Esto es lo que explicaron estos expertos. Un personaje que concluyó con lo mismo que ellos fue el bloguero y ufólogo Scott Waring. Comentó que se trata de una de las mejores evidencias de los últimos años. También llegó a esa conclusión porque el cráneo demuestra que hubo culturas y civilizaciones extraterrestres, y es muy evidente que Marte fue una comunidad próspera en el pasado. Sin embargo, los escépticos dijeron que la supuesta mejora realizada a la imagen era realmente un montaje para alterar el objeto original y hacer que pareciera un cráneo, a pesar de que probablemente no sea más que una roca de Marte. Pero para los creyentes en la existencia de extraterrestres, este descubrimiento demuestra que los cráneos alargados encontrados en varias partes de nuestro planeta pertenecían a una civilización extraterrestre avanzada que visitó la Tierra en el pasado. Según algunas teorías conspirativas, extraterrestres avanzados vinieron a la Tierra hace varios miles de años y enseñaron a los humanos primitivos ciertas artes, como la escritura, las leyes, las matemáticas o la ciencia, y ayudaron a los seres humanos en la construcción de monumentos históricos como las pirámides de Egipto. La cultura avanzada, habilidades científicas y tecnológicas de los extraterrestres hizo que los seres humanos los adoraran como dioses. Incluso la práctica de la deformación craneal artificial surgió de los intentos de los seres humanos para modificar los cráneos para que fueran semejantes a los dioses, a esos dioses extraterrestres. Pero en tu propia opinión, ¿la imagen muestra un cráneo alargado en Marte o es una simple roca? Los mares de nuestro mundo son considerados una auténtica belleza de la naturaleza, pero también ocultan grandes misterios. Uno de los fenómenos más extraños en alta mar a lo largo de la historia es la aparición de barcos fantasmas, embarcaciones que se encuentran a la deriva, vagando por los mares sin ningún tipo de tripulación. Podemos encontrar historias sobre barcos fantasmas en la tradición del mar, siendo una conversación a evitar por todos aquellos que viven de los océanos. Los barcos fantasmas se dividen en dos categorías: los que son supuestamente buques fantasmas impulsados por fuerzas sobrenaturales desconocidas, y los que sus tripulaciones desaparecen en misteriosas e inexplicables circunstancias. Por lo general, es bastante fácil de distinguir entre los dos. Sin embargo, hay casos en que no se puede determinar fácilmente si estamos hablando de un simple barco abandonado o de algo más sobrenatural. Uno de los casos registrados más extraños de barcos fantasmas es el del SS Beishmu, que pasó de ser un simple barco fantasma a convertirse en uno de los mayores y más perturbadores misterios marítimos de nuestros días. El SS Beishmu era un buque de vapor de acero de unas 1.322 toneladas que comenzó su carrera como buque en Suecia, donde fue construido en el año 1914 como buque de carga oceánico para una naviera alemana bajo otro nombre, operado principalmente entre Hamburgo y Suecia hasta la Primera Guerra Mundial. Debido a las consecuencias de la guerra, el buque fue trasladado a Gran Bretaña,
donde fue rebautizado como el SS Beishmu. El SS Beishmu fue adquirido por la compañía naviera Hudson Bay Company para utilizarlo de transporte de carga a través del Atlántico hasta la costa norte de Canadá. El barco fue utilizado para el transporte de pieles, pero también realizó viajes a Alaska y a la Columbia Británica llevando pasajeros. El Beishmu operaba con toda normalidad, desafiando los mares agitados, el mal tiempo y los peligrosos témpanos de hielo para llevar a cabo un total de 9 viajes exitosos. Pero el 1 de octubre de 1931, la suerte de la nave cambiaría por completo. El Beishmu transportaba un cargamento de pieles valiosas hacia Vancouver, cuando una tormenta repentina dejó atrapado el barco en los témpanos de hielo. La situación para la tripulación era realmente aterradora. No podían continuar su viaje y además el barco se podía hundir. Sin pensarlo, el capitán ordenó a la tripulación que abandonaran el barco para dirigirse al pie de la ciudad de Borough, que se encontraba a menos de 2 kilómetros de distancia. La tripulación consiguió llegar a Borough sanos y salvos. Después de descansar 2 días, decidieron volver a su barco abandonado, pero cuando llegaron, se sorprendieron al encontrar que el buque se había liberado del hielo en su ausencia y se encontraba a la deriva. La tripulación decidió construir un campamento en el hielo mientras pensaban cómo recuperar su barco. Por desgracia para la tripulación del Beishmu, el mal tiempo no dio tregua y el 8 de octubre la nave volvió a quedarse atrapada por el hielo, aunque esta vez parecía definitivo. El 15 de octubre, debido a que el temporal no parecía parar, Hudson Bay Company envió un equipo de rescate para evacuar a la tripulación del campamento. Aunque 22 tripulantes fueron rescatados, el capitán y otros 14 miembros de la tripulación se negaron a abandonar el buque. Optaron por permanecer acampados en el hielo a pesar de fuertes tormentas. El 24 de noviembre, una fuerte tormenta de nieve particularmente cruel dejó sin visibilidad toda la zona. Cuando la tormenta se disipó al día siguiente, y para sorpresa de toda la tripulación, el Beishmu había desaparecido. El capitán y su tripulación supusieron que el barco se había hundido en las profundidades gélidas y oscuras. La tripulación abatida decidió regresar a la civilización, aunque semanas más tarde un cazador nativo les dijo que había visto al barco a 72 kilómetros de donde había quedado atrapado en el hielo. La tripulación emprendió un viaje para recuperar la embarcación, y así fue. El Beishmu estaba exactamente en el lugar donde el cazador lo había visto, pero después de examinar a fondo la condición del Beishmu, el capitán decidió que estaba muy dañado para volver a navegar, por lo que la tripulación recuperó las pieles más valiosas, dejando así el barco definitivamente abandonado a su destino. Y a partir de aquí comenzó el misterio del Beishmu. Muchas personas afirmaron haber visto el barco sobre las frías aguas del Atlántico Norte, totalmente intacto y sin tripulación. Además de los avistamientos, hubo quienes trataron de acceder a la nave, pero parece ser que el barco fantasma acababa eludiéndolos asombrosamente, desapareciendo sin dejar ni rastro. Todo intento de abordar el barco abandonado era frustrado de alguna manera, y cada equipo que intentaba la hazaña se veía obligado a dejarlo marchar por una razón u otra. Según los registros históricos, cuando la gente lograba subir a bordo, los témpanos de hielo parecían salir de las aguas como tiburones atraídos por la sangre. Además, los cables de los remolques conectados al Beishmu en todas las ocasiones se acababan rompiendo, ya sea debido a las fuertes mareas, la aparición misteriosa de hielo o incluso a veces sin razón aparente, como si fueran cortados por una fuerza invisible. Debido a las dificultades a las que se enfrentaban todos aquellos que trataban de salvar el barco, el Beishmu se ganó la reputación de ser el barco maldito, un mal presagio para aquellos que lo avistaban. En 1939, definitivamente el Beishmu desapareció en las frías extensiones del Ártico durante más de 23 años. En un principio se creía que el barco finalmente se había hundido, pero en marzo de 1962,
Un grupo de esquimales lo avistó a la deriva cerca de la costa del mar de Beaufort. El barco fantasma fue posteriormente avistado varias veces más, hasta 1969, cuando un equipo de rescate fue a investigar un avistamiento que decía que el Baishimu estaba varado en el hielo, pero cuando llegaron había vuelto a desaparecer. Desde entonces nadie más lo ha vuelto a ver. Pero la gran pregunta es, ¿dónde está ahora el Baishimu? Después de 1969, se creía que el mar se había tragado la embarcación y todas las búsquedas para encontrarlo acabaron en fracaso. En el año 2006 se produjo el resurgimiento del interés sobre el misterioso destino del SS Baishimu, y el gobierno de Alaska anunció su interés de localizarlo nuevamente, pero hasta ahora no han encontrado nada, como si el barco hubiera desaparecido de la faz de la tierra. El destino del Baishimu y su cargamento, que todavía está intacto, sigue siendo desconocido. ¿Qué es lo que pasó con este barco? ¿Fue recuperado o continúa navegando a través de las aguas árticas? Sea cual sea la respuesta, la realidad es que el Baishimu continúa siendo un misterio en nuestros mares. Cuéntame tú qué crees sobre esta gran historia. ¿Crees que el navío del Baishimu realmente se hundió o sigue navegando y tal vez algún día lo volvamos a ver? Hoy hablaremos sobre otro increíble caso, el de un hombre extraño que llegó al Japón en circunstancias extrañas, un hombre que al parecer procedía de otra dimensión. La sorprendente historia fue publicada en diversos libros durante la década de 1950. Muchos expertos reunieron la mayor cantidad de detalles posibles, adquiriendo con el paso del tiempo un aspecto misterioso y ciertamente calificado como una posible prueba de los infinitos mundos de multiverso. Nos situamos en el año de 1954. El día comenzó como otro cualquiera para los agentes de aduana en el aeropuerto japonés. Los aviones de otras naciones llegaban con sus pasajeros a la terminal de llegadas internacionales. Quienes recién llegados esperaban la cola para inspecciones de sus pasaportes y visados. Eran unos tiempos en el que Tokio iba poco a poco regresando a la normalidad, 9 años después de la final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que comenzó como un día aparentemente normal, pronto generó en perplejidad y asombro, cuando uno de los recién llegados que había volado desde Europa presentó su pasaporte. El documento de viaje provenía de un país completamente desconocido. Incluso los funcionarios de aduanas del más alto rango desconocían el origen del pasaporte que, en todo lo demás, parecía ser auténtico. Según el pasaporte, el hombre era de un país llamado Tauret. Debido a la extrañeza del caso, los tipos de la aduana escoltaron al misterioso pasajero a una sala de interrogatorios para realizarle una entrevista mientras se llevaba a cabo una verificación de sus antecedentes y comprobar la autenticidad del pasaporte. El hombre misterioso dijo que su país estaba en Europa, incluso llevaba la moneda legal de varios países europeos en una gran cartera. Mientras los funcionarios de aduanas estaban confundidos, el tema pasó de desconcierto a cierta hostilidad por parte del hombre misterioso. Afirmó que estaba en Japón por negocios, el tercero en lo que iba del año. Dijo que llevaba 5 años viajando a Japón y que su empresa era una filial de conglomerado internacional. Aquí es donde empieza a complicarse la historia, ya que los sellos en el pasaporte parecían estar correctos y todo parecía concordar con las versiones del misterioso pasajero. Entonces los funcionarios contactaron con la compañía que aseguró que debía reunirse, pero esta dijo que nunca había oído hablar de él, ni de la empresa que él representaba. Igualmente desconcertante eran otros documentos que portaba: una licencia de conducir emitida por su país, Tauret. Él también tenía una licencia de conducir internacional que era completamente válida, además de un talonario para una cuenta de un banco desconocido. Y también el hotel en el cual tenía hecha una reservación no tenía constancia alguna de él.
El hombre hablaba varios idiomas, incluyendo el japonés. Dijo que su lengua materna era el francés, pero cuando le mostraron un mapa del mundo manifestó que su país no se encontraba en él. El misterioso pasajero dijo a los funcionarios que Tauret se encontraba en el principio a un lado de Andorra, entre España y Francia. Curiosamente, él estaba convencido de que no existía ningún país llamado Andorra, ya que su país existía desde casi 1000 años atrás. Pasaron las horas y en vez de encontrar respuesta a sus preguntas, el rompecabezas solo hacía que se complicara más. Finalmente, el hombre solicitó la presencia de autoridades gubernamentales superiores, pensando que estaba siendo partícipe de una broma cruel. Los funcionarios decidieron detener al pasajero misterioso, llevándolo a una sala de seguridad del aeropuerto, donde permaneció durante casi 8 horas. Debido a las sorprendentes circunstancias que estaba viviendo, las autoridades aduaneras decidieron trasladar al pasajero a un hotel cercano con órdenes superiores de mantenerlo detenido hasta que se llegara a una decisión sobre el asunto. En el hotel, 2 funcionarios de inmigración se les dio la orden de no permitir que el hombre saliera de su habitación. Después de comer una pequeña cena proporcionada por el servicio de habitación del hotel, el hombre del país desconocido pasó la noche en su habitación. Los guardias se mantuvieron en su puesto, en el pasillo fuera de la habitación del hotel. Según informaron los 2 funcionarios, en ningún momento se escucharon sonidos provenientes del interior de la habitación. A la mañana siguiente, los guardias descubrieron que el extraño hombre europeo había desaparecido. La única salida de la habitación era por la puerta y la única ventana que había en la habitación no tenía cornisa exterior, además de que estaba en un piso muy alto y muy por encima de una calle muy transitada. Los funcionarios de la aduana, inmigración y la policía de Tokio prepararon una intensa búsqueda para poder encontrar al misterioso hombre. Pero después de varios días finalmente se dieron por vencidos. El hombre del país desconocido no existió oficialmente y no se le volvió a ver nunca más. Un incidente similar ocurrió en 1851, cuando el hombre que se hacía llamar Joseph Borin fue encontrado vagando en la localidad alemana. Cuando las autoridades alemanas le pidieron al hombre que se identificara, Borin les dijo que era de Laxaria, un país en el continente de Chacria. Esto desconcertó a las autoridades, ya que ese lugar no existía en el mundo. En la actualidad, ya son muchos los científicos que creen la teoría del multiverso. Como hemos podido comprobar a lo largo de nuestra historia, ha habido una gran cantidad de casos que bien podrían ser trascendentes de misteriosas apariciones en diversos universos. Pero es cierto que a día de hoy estas teorías no se han podido llegar a demostrar, pero como siempre decimos, cada uno es libre de sacar sus propias conclusiones. Cuéntame, ¿tú qué crees sobre el hombre que nunca existió? ¿Crees que venía de un mundo paralelo o simplemente venía disfrazado de algún gobierno para sacar los secretos del Japón? Era el 12 de enero, pero de 1967, hace 50 años, el Dr. Bedford, de 73 años de edad, murió. Había estado sufriendo de un cáncer de riñón que se había expandido a sus pulmones, lo que marcó la muerte de Bedford como única en la historia. Pero no fue como murió, sino lo que sucedió después. En lugar de darle entierro o someterlo a una cremación, Bedford se convirtió en el primer ser humano en ser criogenizado. Y en su aniversario se le llama Bedford Day, realizado en su honor. Para ciertos tejidos es posible introducir un estado de animación suspendida mediante la aplicación de productos químicos y el enfriamiento a temperaturas bajo cero. Esto se llama criopreservación. Las células sanguíneas y los espermatozoides, por ejemplo, pueden ser revividos en caso de necesidad. De hecho, algunos organismos como las ranas y los virus pueden incluso sobrevivir a la congelación, reviviendo nuevamente una vez que son descongelados. En su muerte, su circulación se mantuvo a través de respiración artificial y masajes cardíacos mientras se enfriaba el hielo hasta que se pudo trasladar bajo el cuidado de 3 hombres: Robert Preona,
Dante Brunol y Robert Nelson, quien más tarde escribió sobre el evento. Ellos inyectaron su cuerpo con sulfóxido de dimetilo, una sustancia química que se pensó que ayudaría a preservar los órganos y tejidos. Luego congelaron el cuerpo con hielo seco antes de transferirlo a un ambiente de nitrógeno líquido. Hoy en día, la metodología sería considerada algo vulgar. La vitrificación que proporciona los beneficios de la criopreservación sin el daño causado por los cristales de hielo no fue introducida hasta los años 80. Además, el sulfóxido ya no se utiliza por sí solo, y sin duda alguna pudo dañar el cerebro de Bedford más allá de repararlo. Sin embargo, hace 2 semanas, si la tecnología hubiese sido lo suficientemente avanzada como para reanimarlo, habría celebrado 50 años estando congelado, desde su colocación original en Dewar. Cientos de personas han optado por unirse a él, en la esperanza de una segunda vida en el futuro. Algunos son solo cabezas o cerebros, pero otros, al igual que Bedford, son cuerpos completos. En el último medio siglo, la ciencia de la criogenia o congelamiento de seres humanos para preservarlos para una posterior reanimación ha tenido algunos fracasos espectaculares cuando ciertas personas congeladas inadecuadamente comienzan a descomponerse. También están los cuerpos que han sido transportados en camiones llenos de hielo seco, mientras los parientes discuten sobre si congelarlos para el futuro o enterrarlos ahora mismo. En las 3 únicas instalaciones criogénicas del mundo, los cuerpos congelados de los esperanzados se están acumulando y la tecnología ha mejorado mucho. Justo el año pasado, un joven científico estadounidense dio esperanza al futuro de la ciencia. El graduado del Instituto Tecnológico de Massachusetts congeló con éxito y después volvió a descongelar el cerebro de un mamífero, un conejo blanco de Nueva Zelanda. Cuando fue descongelado se encontró que el cerebro del conejo tenía todas sus sinapsis, membranas celulares y estructuras intracelulares intactas. El salto a la reanimación de uno de los seres humanos congelados en las 3 instalaciones criogénicas puede llevar algún tiempo, pero el estado del cuerpo de Bedford, cuando fue examinado 24 años después de su conservación inicial, era prometedor. Bedford estaba muriendo de cáncer de riñón a la edad de 73 años en 1966, cuando hizo planes para convertirse en el primer cadáver congelado con éxito por el pionero de la criogenia, Bob Nelson. Nelson, un técnico de televisores y presidente de la Sociedad de Criología de California, se había inspirado en las salamandras ibéricas, que quedan congeladas en el hielo durante años y reviven cuando el hielo se está derritiendo. Bedford pagó $4,200 por una cápsula de acero y suficiente nitrógeno líquido para mantener su cuerpo congelado a menos de 200 grados. Después de su muerte, el 12 de enero de 1967, Nelson metió su cuerpo en una caja de madera con mucho hielo y lo cargó en su Ford para almacenarlo temporalmente en la casa de un doctor. Si se logra realizar una criopreservación a largo plazo, eso tendría implicaciones masivas para el futuro de la exploración espacial, así como para la medicina. Tal vez Bedford no se ha revivido nunca, pero sigue siendo un monumento a esos enormes objetivos, ni técnicamente vivos, ni técnicamente muertos. Ahora, la nariz y la boca de Bedford tienen ligeras marcas de sangre. Sus ojos están parcialmente abiertos y las córneas son blancas como el hielo. ¿Qué te parece el futuro de la criopreservación? Y escucha, ¿qué opinas sobre este asunto? Todo comenzó en una panadería de Long Island en el año de 1955. Marilyn Damon, casada con Jerry Damon y madre de 2 hijos, Steve y Pamela, estuvo paseando por el este de Long Island, acompañada de sus hijos mientras su marido estaba trabajando. Se detuvo en una panadería a la que acudía normalmente a comprar el pan. Marilyn Damon dejó en la puerta de la panadería a su pequeño hijo Steve, que por entonces tenía 2 años de edad, y a su hermana Pamela, que era apenas una bebé, mientras ella recogía el pan para poder irse a casa. De pronto, en el reducido espacio de tiempo que tardó en salir, sus 2 hijos habían desaparecido. Marilyn acudió a la policía rápidamente y enseguida pudieron encontrar el cochecito de Pamela a pocas manzanas de distancia de la panadería donde desaparecieron. Steve
no estaba con ella y no se supo nunca más de él. Durante varios meses, miles de policías estuvieron buscando al pequeño por toda la zona, pero nunca apareció. Tras la desesperación de haber perdido a su hijo, Jerry Damon decidió poner tierra de por medio y mudarse con toda su familia a Nueva York. Tras pasar cierto tiempo en esta ciudad, la familia decidió mudarse a Iowa, a vivir un poco alejados del bullicio de las grandes ciudades, y se compraron una granja para poder vivir tranquilamente el resto de sus vidas. Esta aparente calma se truncó hace algunos años, cuando un hombre de 54 años de edad, vecino de Michigan, afirmaba ser Steve Damon y que llevaba más de medio siglo sin saber nada de su familia. Desde el primer momento, Steve Damon ha estado en contacto con la policía del condado en Nueva York y con el grupo que investiga las desapariciones del FBI en el estado de Detroit. Hace algunos años, la hermana de Steve, Pamela, tuvo que someterse a una prueba de ADN en relación con un niño encontrado muerto en una caja en Filadelfia desde el año 1957. En este caso, todo apuntaba desde un principio que no guardaría relación con el pequeño Steve Damon. En esta ocasión, la policía encontró indicios suficientes para creer la veracidad de ese hombre que afirma ser Steve Damon, pues las pruebas de ADN realizadas actualmente con Pamela tienen correlación y coincide de ser su hermana. Y aunque Steve no recuerda qué fue lo que pasó exactamente, solo recuerda que lo quitaron de sus seres queridos, viviendo por muchos años en un orfanato sin familia, hasta que después de muchos años aparentemente la encontró. Jerry Damon, padre de Steve, declaró que una persona nunca debe abandonar la esperanza por muchos años que pasen, y aunque realmente han sido 50 años los que han pasado, nunca es tarde, y menos para finales felices. En el siglo XIX se creía que las cámaras fotográficas, invento reciente en aquella época, eran capaces de no solo retratar el físico de una persona, sino también de captar su alma. Dicha creencia los llevó a fotografiar difuntos, sobre todo niños, con el objetivo de salvaguardar su alma en la fotografía. Esta actividad, que hoy en día nos puede escandalizar, para ellos suponía un alivio. Era común maquillar al difunto y colocarlo en pose para que simulara estar en vida. De ahí que muchas instantáneas pueden herir la sensibilidad. Asimismo, se colocaba a la familia en torno al fallecido, como si se tratara de un retrato normal. Las llamadas fotografías post-mortem se realizan pocas horas después de que la persona muere, pero también existen ejemplares datados 9 días después del fallecimiento. Este género se hizo muy popular en aquellas sociedades entregadas al misticismo con fervor, y era habitual que los fotógrafos se especializaran en ella, recibiendo varios encargos el mismo día. Estos profesionales se volvían expertos a la hora de recrear una situación, ya que se les otorgaba plena libertad debido al anhelo de tener el último recuerdo del ser más querido. En Norteamérica y Europa fueron muchos los demandados en la materia, llegándose a encarecer el precio del trabajo por los costosos desplazamientos y la urgencia. En un principio se utilizaba la postura de dormir, con la idea de reflejar el eterno descanso, pero se sustituyó por el acto de simular que estos estaban aún con vida. Se les abría los ojos, se les colocaban las cuencas y se les ponía en diferentes poses. Esto originó que los propios responsables aprendieran trucos de maquillaje, llegando a creer algunas sorprendentes instantáneas, mientras que en otras ocasiones el patetismo inundaba la escena. Además, al colocar la cámara a la altura del rostro, el daguerrotipo resultaba muy crudo, por lo que se añadieron algunos complementos como flores, entre otras cosas. Esta práctica, que se llegó hasta mediados del siglo XX, cayó en desuso por la difusión de las nuevas cámaras que permitían tomar fotografías de personas vivas, con un resultado más agradable para la sociedad. Por lo tanto, aunque a la fotografía post-mortem familiar se le empezó a tildar de morbosa o insana, se sigue practicando en casos excepcionales, como el de los personajes relevantes como Juan Pablo II, como prueba testimonial para la prensa. En Estados Unidos, los padres de bebés recién nacidos, o mejor dicho, fallecidos, están empezando a recurrir a esta como único medio de tener algún recuerdo.
Sin embargo, en este caso no son tanto los fotógrafos atrevidos, más bien los voluntarios. De acuerdo con Neil Armstrong, el primer hombre en caminar sobre la Luna, se encontró 2 enormes naves extraterrestres el 20 de julio de 1969, cuando el módulo lunar Apolo 11 supuestamente aterrizó en la superficie de la Luna. Presuntas conversaciones entre Armstrong y el control de la misión revelaron las verdaderas razones detrás de la decisión del gobierno de los Estados Unidos para cancelar el programa de alucinajes en 1973. Aunque la calidad de la transmisión no era buena, millones de personas escucharon cómo Armstrong decía: "Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad". Pero también hay quien asegura haber escuchado cómo el astronauta estadounidense decía que podía ver una luz en el borde de un cráter cercano. El control de la misión respondió con una solicitud para obtener más información, después de la cual se cortó la transmisión. Y aunque la NASA siempre ha negado la autenticidad de la transmisión, son muchos los ex técnicos de la Agencia Espacial Estadounidense que han revelado todo lo contrario. Es más, la comunicación por radio se interrumpió varias veces durante la emisión del Apolo 11 con el fin de ocultar la verdad al público. Y por si a alguien le queda alguna duda, ahora imágenes tomadas por la sonda espacial estadounidense lunar revelan una estructura lunar de origen artificial, muy posiblemente construida por alguna civilización extraterrestre. Evidencia de actividad extraterrestre en la Luna. Teorías de conspiración que aseguran haber localizado una estructura extraterrestre en la superficie de la Luna sugieren que el objeto en forma de disco podría ser una base lunar móvil para una civilización extraterrestre tecnológicamente avanzada. Y como siempre, se asegura que la NASA está haciendo todo lo posible para ocultar las evidencias de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Las imágenes fueron tomadas por la sonda espacial lunar de la NASA, que lleva más de 7 años orbitando la Luna. En las imágenes recientes publicadas en internet, se puede apreciar un objeto similar a un disco desde diferentes ángulos. Los teóricos de la conspiración también les llama la atención otra imagen lunar, y muestra un cráter que parece tener forma de un triángulo creado artificialmente con bordes claros poco naturales. Vaya que curiosamente, este triángulo perfecto ya no aparece en otras imágenes del Google Moon. Nigel Watson, autor escéptico del manual de investigación OVNI, dijo al periódico británico Mail Online que estas misteriosas formaciones podrían ser explicadas como estructuras naturales y la forma es iluminada simplemente por el sol. Las fotografías corresponden a antiguas misiones del Apolo y se pueden ver con gran claridad y detalle, mucho más ahora con esta gran tecnología, y las cámaras de la NASA cuestan 1000 veces más, mencionó el youtuber Vicente Fuentes en su blog de ufología. De nuevo, evidencias de actividad extraterrestre en la Luna. Parece ser que nuestros avances están siendo seguidos por civilizaciones de otros mundos. Ahora bien, no sabemos su intención. Algunos creen que quieren esclavizar a la raza humana, otros que simplemente nos observan. Pero lo que está claro es que las diferentes agencias espaciales son conscientes de su existencia, y lo que no sabemos es hasta cuándo nos ocultarán la verdad. Nifre, escucha, cuéntame tú qué opinas sobre estas supuestas fotos que evidencian estructuras inteligentes y extraterrestres en la Luna. ¿Crees que estamos solos o alguien siempre nos ha estado observando? La idea de realidades paralelas, más allá de la nuestra, no es nueva. Sin embargo, ¿qué pasaría si un día despertaras en una vida completamente diferente? En el año de 1956, la revista Fate explicó la curiosa historia de una mujer que al parecer cambió a otro universo paralelo en el año 1934. Según los informes, en otoño de ese año, una mujer llamada Miriam Golding tuvo una experiencia inusual mientras que se encontraba en el ascensor con su prometido en Chicago. El ascensor estaba lleno de gente y cuando Miriam se bajó en el piso equivocado, se encontró con que no podía volver debido a la multitud de personas, por lo que decidió esperar al próximo ascensor. Fue entonces cuando descubrió que no se encontraba en el edificio, sino en una estación de tren.
La enorme estación estaba llena de viajeros y en la megafonía se podía escuchar los anuncios de las llegadas y salidas de los trenes. Miriam se dirigió a un puesto de información donde había una mujer, pero esta la ignoró por completo. Sorprendida, Miriam siguió una serie de señales que indicaban el camino hacia la calle. Pero cuando salió, se dio cuenta de que no se encontraba en Chicago. Ella fue recorriendo las calles y se dio cuenta de que todo el mundo la ignoraba, como si nadie la hubiera visto. Pero después vio a un niño confundido de pie en la acera. Miriam se acercó y le preguntó qué le pasaba, y el niño la miró, por lo que fue la primera persona en reconocer su existencia. La joven sonrió levemente y le dijo: «Supongo que también te bajaste en el piso equivocado». Los dos caminaron juntos por la calle, al mismo tiempo que eran ignorados por su alrededor. Miriam y el pequeño llegaron a la playa. A lo lejos había un barco de arena con varias mujeres. Para sorpresa de Miriam, una de las mujeres era curiosamente hermana de su novio. Fue entonces cuando las mujeres llamaron a Miriam y a su joven compañero. El chico intentó nadar hasta el banco de arena, pero las olas le hacían volver a la playa, y de repente el banco de arena desapareció. Miriam cerró los ojos con exasperación, desilusión y cansancio, y luego fue superada por una extraña sensación de flotar en el espacio. Después de algún tiempo de esta extraña sensación, abrió los ojos y se encontró a sí misma sentada encima de un taburete en el edificio por la noche, lo que sugería que había estado allí durante al menos varias horas. Desorientada, Miriam buscó a su novio, pero no lo encontró y decidió regresar a casa. Cuando llegó, su prometido estaba preocupado por su desaparición y había decidido esperarla en casa. Curiosamente, la hermana de su novio, a la que Miriam había visto en el misterioso banco de arena, afirmó que había visto a Miriam caminando en la ciudad e incluso la había llamado, pero ella parecía estar concentrada en acompañar a un joven muchacho. Hoy en día, la historia de Miriam continúa siendo un misterio. Otro caso publicado en la revista Fate en abril de 1959 fue la experiencia de Francis Peterson de Iowa, que en 1935 viajaba a casa con su marido y sus 4 hijos, después de pasar un fin de semana en Missouri. Durante el camino tomaron un desvío hasta un paisaje rústico. Cuando llegaron al final del pintoresco paisaje, vieron a varias mujeres con sombreros de sol y faldas largas, con cubos de madera llenando agua de un pozo. También había hombres con largas barbas y vestidos con ropa de épocas pasadas. Parecían estar cuidando rebaños de ovejas y cabras o recogiendo leña quizás. Debido a que quedaron enamorados de la pintoresca escena, la familia preguntó a los habitantes de un pueblo cercano sobre el asentamiento. Sin embargo, les dijeron que no existía en ese lugar nada, que en esa zona no vivía tampoco nadie. Convencidos de que realmente existía, Francis y su marido regresaron al lugar varias veces después, pero no encontraron ninguna evidencia de los inusuales lugareños en el valle. Todo esto sugería que la familia había sido transportada temporalmente por algún punto poco comprendido entre las diferentes realidades. Y por último, un caso interesante de viajes a otras dimensiones ocurrió en el año 1956, cuando un cazador de tesoros llamado Ron Quinn, junto con su hermano Chuck y algunos amigos, se encontraban en las montañas del sureste de Arizona en busca de misteriosos tesoros y minas de oro. 3 semanas después de comenzar su aventura, los aventureros establecieron un campamento una noche, y en esa misma noche vieron 2 grandes bolas de luz color verde azulada flotando en el cielo oscuro y estrellado. Los desconcertados aventureros determinaron que no eran bengalas ni ningún tipo de aeronave conocida. Las extrañas bolas de luz estuvieron revoloteando por toda la zona durante varios minutos antes de desaparecer detrás de algunas montañas. La noche siguiente sucedió el mismo fenómeno. Cuando explicaron su experiencia a un vaquero llamado Luis Romero, este les dijo que las luces inexplicables eran un fenómeno muy recurrente por esa zona y llevaba apareciendo ahí desde 1939. En un momento durante sus viajes, el grupo de aventureros pasó por lo que parecía un arco de piedra, que destacaba por ser una especie de anomalía en el paisaje, un objeto fuera de lugar. Un nativo les explicó que el arco de piedra estaba rodeado de extrañas historias y rumores, como que si una persona pasaba a través de la puerta, no volvía a salir,
y que los objetos lanzados no aparecían al otro lado, ganándose el nombre del Portal de los Dioses. También había quien aseguraba que en ocasiones aparecían personas del portal como si fueran fantasmas. Cautivado por todas estas historias extrañas, Quinn y su equipo decidieron volver para encontrar el misterioso arco e investigarlo. Cuando lo encontraron, hicieron todo tipo de experimentos, como tirar objetos a través de él, pero no pasó nada. Cada vez más escépticos, algunos de los miembros del equipo decidieron regresar. Sin embargo, días después ocurrieron extraños acontecimientos. Un día, mientras se encontraban cerca del portal recogiendo algunas cosas, Roy y otro miembro del equipo vieron cómo el arco de piedra emitía unos reflejos y un calor intenso, a pesar de que no era enero. El extraño fenómeno duró unos pocos minutos, tiempo suficiente para sentir una creciente presión dentro de sus oídos. Pero el incidente más extraño ocurrió años después de que la expedición hubiera terminado, 4 años para ser exacto. Chuck Quinn decidió regresar al portal de piedra. El aventurero subió por las empinadas laderas rocosas hacia el arco, parando para tomar un poco de aire. Fue aquí mientras miraba hacia el oeste sobre el majestuoso paisaje cuando se dio cuenta de que había un cañón que no debería estar ahí. Desconcertado descubrió que se encontraba a 1 kilómetro de distancia por donde había subido. De alguna manera fue transportado a un lugar diferente. El extraño suceso lo convenció de que efectivamente había algo extraño en el arco de piedra y se marchó para nunca volver a ese lugar. ¿Era el arco de piedra una especie de puerta interdimensional? Estos son algunos de los casos que parecen demostrar que hay una conexión entre diferentes dimensiones y que por algún motivo que desconocemos en ocasiones podemos acceder a ellas. Está claro que para algunos son simples historias, pero para otros son evidencias de que existen universos paralelos. Infraescucha, ¿qué te pareció este video? ¿Alguna vez has tenido alguna experiencia similar? Si es así, te invito a que lo comentes en la caja. Y recuerda que nada es lo que parece ser. Si te ha gustado este video, compártelo, date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue Inframundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.